elefante. Este hombre estaba cubierto de metal de pies a cabeza. La armadura que él portaba pesaba 57 kilos. Su lanza pesaba 7 kilos. Traía una jabalina en su espalda que ha de ver, no, yo creo que el poste le queda chiquito, sí, como podemos imaginarnos. Así que mínimo este hombre podía cargar 64 kilos encima y mira, no le hacían ni cosquillas. Además, era un hombre que estaba preparado en el arte de la guerra. Dice que era un hombre de guerra desde su juventud. Y por 40 días este gigantón desafiaba por la mañana y por la noche y estaba enfadando a Saúl y su ejército para que le mandaran a su mejor guerrero a pelear contra él. Y ellos pues no pudieron enviar a nadie, porque ¿qué pasó? Todos tenían miedo, todos tenían temor. Así que este es el escenario cuando David es enviado por su papá Isaí a llevar unas provisiones a sus hermanos que se encontraban también ahí en el campamento con Saúl y los demás soldados. Y cuando se da cuenta él de esta situación, pues sabemos que decide enfrentar a Goliat. Y Saúl le dice: ¿cómo se te ocurre, mijito? Eres un muchacho y este hombre, mira, tiene doctorado en ciencias de la guerra. Quien luche contra él, segurito pierde. Sin embargo, sabemos que David se enfrentó a Goliat con dos cosas: el nombre del Señor y su onda. Ya sabemos la historia. David mata a Goliat, le cortó la cabeza y se convierte en el gran héroe de la nación israelita. Y por esta razón le compusieron un himno. El himno decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. No, pues imagínense los celos de Saúl. Dice la palabra de Dios que desde aquel día ya Saúl no vio con buenos ojos a David. Así que a partir de ese momento, el amado David se convierte en el odiado David. Por tanto, tuvo que andarse cuidando las espaldas. Tenía que andar huyendo de la ira de Saúl, a pesar de que Saúl hasta lo hizo su yerno. Pero llegaron las cosas a tal punto que David tiene que huir, porque no sabía si Saúl estaba ahí saliendo en la puerta o a la vuelta de la esquina, presto para matarle. Recordemos que Jonatán, el hijo de Saúl, pues era muy amigo de David. Y es el mismo Jonatán quien le dice que su papá planea matarlo. A pesar de que Saúl le juró a su hijo que no iba a matar a David, un día le tira la lanza y David apenas la esquiva, va y se estrella la lanza ahí, no sé, no recuerdo si contra la pared o contra una puerta, pero escapa David. Dice: ya, no más. Y no conforme con eso, Saúl manda 3,000 hombres para atrapar y matar a David. Y David andaba huyendo. Y si nosotros ponemos atención a los escritos, a la historia que hay detrás de cada salmo que David compuso, podemos ver que David vivía, confiaba, dependía de Dios en un 100%, que Dios era su protector, que Dios era su defensor. A donde quiera que fuera David, Dios estaba a su lado, brindándole su protección, dándole fuerzas, cuidando de él, proveyéndole lo que necesitara. Pero el temor llega a la vida de David y hace de las suyas. Imaginémonos a David huyendo
vigilante en todo momento. Yo creo que el pobre no podía ni dormir, expectante por si Saúl le salía al paso en cualquier momento. No era nada fácil la situación. Entonces David, ¿qué hace? Pues las cosas a su manera, abrumado quizás por todas estas circunstancias, y se le ocurrió una gran idea. Va y se mete al pueblo vencido, a la tierra de los filisteos. David escoge nada más y nada menos que la ciudad de Gat para ir a esconderse. ¿Y quién era de ahí? Goliat, el gigantón que por 40 días les hizo bullying a los israelitas y al cual David había vencido y matado. ¿Suena un buen plan esto? No, desastroso, imprudente, poco sabio. Tan poco sabio como el hecho de que David le dice al sacerdote que no trae armas, y el sacerdote le ofrece la espada de Goliat, y todavía David la acepta y le dice: sí, ninguna como esta. Y ahí va este jovencito cargando la espada de aquel gigante. ¿Cómo la traería? Arrastrando. No creo que pudiera caminar muy derechito con ella. No creo que haya podido calzarla. Y estas son las cosas que uno hace cuando las hacemos en nuestro propio entendimiento, en nuestra prudencia y en nuestra propia opinión. Cuando hacemos las cosas en la carnita, dejando a un lado la guianza del Espíritu de Dios. Y esto es terrible cosa, mis hermanos. Me imagino yo la escena, Dios viéndonos llenos de temor, cometiendo error tras error, arrastrando la espada de un lado a otro, desequilibrados, desbalanceados en nuestra vida, equivocados, Dios viendo y preguntándose: a ver, ¿a qué horas, mijito? Cuando dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, cuando dejamos de pedir su consejo, su guianza, cuando dejamos de reconocerlo en todos nuestros caminos, hacemos cosas necias, hacemos cosas absurdas, tontas, como las que hizo David y le causaron gran temor. Ahí va David con la espadota. ¿Y qué pasa? Pues los siervos de Aquis, rey de Gat, rapidito supieron quién era. Ven al joven, ven la espada. ¿Y qué dijeron? Ahí está David, el que mató a Goliat. ¿En qué cabeza cabe, verdad? Yo me he visto algunas veces o muchas veces haciendo lo que David estaba haciendo. Cuando David se vio descubierto, debió haber sido un momento aterrador. Estaba rodeado de filisteos enojados con él, delante del rey derrotado en la guerra. Me imagino que esos hombres estaban sedientos de venganza, de vengar a su guerrero caído, de volver a poner en alto el nombre de su rey. Y hay una gran diferencia en el encuentro que David tiene con Goliat. Con Goliat, Dios dirigía a David. David caminaba de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. David caminó bajo el consejo de Dios, pero ahora David se encuentra solo en sus propias fuerzas, metido en un tremendo lío. Imagínenselo. ¿Cómo estaría David en esos momentos? Temblando, me imagino yo, con el corazón desbordado que se le quiere salir del pecho, respiración agitada ahí como un conejito delante de un lobo, y no se le ocurre nada más que hacerse el loco. El valiente David,
el héroe de la nación, el ejemplo a seguir, el que fue el protagonista de un milagro extraordinario, fingiéndose loco, saliéndosele la saliva por la barba y ahí escribiendo en las paredes. Híjole, qué escena tan impactante. Para haber llegado a esos extremos era porque David se consideraba un hombre muerto. David fingió estar loco y el rey Aquis dice que ya tiene muchos locos, que no necesita uno más. Así que David sale más rápido que inmediatamente de la presencia del rey y se va a la cueva de Adulam. Si gustas acompañarme al Salmo 34, por favor. Salmos 34, y el título de este salmo dice: la protección divina. Hay muchos salmos que además traen un subtítulo, el cual nos indica en qué momento y en qué lugar fue escrito o compuesto. Y como puedes leer ahí en tu Biblia, el subtítulo del Salmo 34 dice así: Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Esto significa que lo que les he contado a grandes rasgos por el tiempo que tenemos es la historia detrás de este salmo, el porqué de este salmo. Te preguntarás, bueno, ¿por qué el subtítulo de este salmo nos habla de Abimelec cuando el libro de Samuel dice que el rey se llamaba Aquis? Bueno, la palabra Abimelec es un título, no es un nombre, es como decir faraón o rey. O sea que Aquis era el Abimelec de Gat. ¿Sí me explico? Así que no hay incoherencia en la palabra. Entonces, como les dije, David finge estar loco y el rey Aquis o el Abimelec Aquis dijo que ya tenía muchos locos, que no necesitaba uno más, y se va David a la cueva de Adulam. Y es ahí en esa cueva que David escribe este bellísimo salmo. Ahora David está en una cueva meditando sobre lo sucedido y empieza a escribir. Me imagino un David cansado, fastidiado de andar huyendo, con hambre, con miedo. David ya había sido ungido como rey y hasta ese momento de rey no tenía nada. Me imagino un David desanimado, abatido, cansado, con miedo. Y es entonces cuando brota del corazón de David este salmo maravilloso que nos enseña lo que debemos de hacer cuando atravesamos cualquier situación que nos cause temor, agobio, desánimo, cuando las situaciones nos sobrepasan, cuando pareciera que delante de nosotros está el enemigo presto a matarnos. En la vida hay muchas situaciones que nos provocan temor. A veces es ir al doctor y escuchar un diagnóstico, a veces es cuando ves menguar la salud de un ser querido. Podemos tener temor de que algo pueda pasarle a nuestros hijos. Yo creo que lo que pasó en días pasados, válgame la redundancia, en la universidad, a más de un papá lo hizo temblar. No sé, tú puedes ponerle el nombre a las cosas que te causan temor, ver cómo los precios suben y las carteras se vacían, temor de volver a pasar por X situación, temor de un divorcio,
temor porque las cosas mañana no vayan bien, temor a ser rechazados, temor, a veces tenemos temor del vecino nuevo que llega a la cuadra, no sabemos quién es, temor que va a pasar las próximas elecciones. Ponle tú ahí el nombre a tu Abimelec, dale tú ahí el nombre a tus filisteos. David acaba de pasar por un momento aterrador, espantoso, así que está hablando la voz de la experiencia cuando plasma en este salmo qué es lo que se debe de hacer cuando estamos en una situación parecida. Y aquí dice que lo primero que debemos hacer es dar alabanza. ¿Cómo se te ocurre, Davidcito, en qué estabas pensando? Si en lo que menos pensamos cuando tenemos temor es en alabar a Dios. A mí dime que llore o que grite. Esa es la primera reacción lógica. Pero notemos el énfasis, la decisión, la determinación y la invitación que hace David en los primeros 3 versos de este salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Así que aquí David nos deja una enseñanza de lo que debemos hacer cuando estamos rodeados de filisteos, de enemigos, frente a un Abimelec enemigo. Alabar. David va de un momento aterrador, espantoso, terrible, a la alabanza con su boca. Estos 3 versículos son una fórmula que todo cristiano debemos de tener grabada en los corazones. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice en todo tiempo y de continuo, lo cual quiere decir que no importan las circunstancias, que no importa la situación, no importa si estás rodeado de puros enemigos y frente a un Abimelec que quiere matarte, tenemos que dar alabanza. Y acabamos de cantar, ¿no? En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Es muy fácil cantar cuando las cosas van bien. En los buenos tiempos es bien facilito. Pero aquí David está cantando, bendiciendo, alabando en un momento terrible de su vida, en un momento de adversidad, de temor y de dolor. La vida de David dio un giro de 180 grados. De vivir en un palacio, se va a meter a una cueva. De ser amado y puesto en alto por el rey, a ser odiado hasta la muerte por él mismo. De ser un héroe, a ser perseguido para ser asesinado. Pero él concluye que a pesar de todo esto, él va a bendecir a Dios siempre, que sus labios lo van a alabar en todo momento, que su alma se va a gloriar en el Señor. Otra cosa que podemos resaltar en estos versos es que David no canta para sí mismo, no canta para sus adentros, no canta en el pensamiento, en el corazón, no canta en lo íntimo. Lo hace con voz audible. La segunda parte ahí del verso 2 dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿De qué manera pueden escuchar los demás a menos que no sea con nuestra voz audible? No hay manera. Dice la palabra de Dios que en una ocasión a Pablo se le ocurrió echar fuera un espíritu de adivinación en una joven.
Y los dueños de esta muchacha que ganaban dinero con ese espíritu de adivinación que ella tenía, pues imagínate, se enojaron muchísimo con Pablo y Silas porque su minita de oro se les había terminado. La joven fue libre y pues ya no podía adivinar nada. Así que los amos de esta muchacha llevaron a Pablo y a Silas con las autoridades y los acusaron de alborotadores y de enseñar cosas que eran ilícitas para los romanos. Dice la Biblia que la gente luego ahí se amotinó contra ellos, les rasgó la ropa y que los magistrados ordenaron azotarlos con vara. Después de azotarlos mucho, el carcelero los puso en la parte más profunda y recóndita de la prisión. Ese lugar estaba destinado a los malos más malos. Y no conforme con eso, los sujetaron con unas piezas de madera grandes y pesadas de los pies. No sé cuántos azotes has recibido tú. Sea por lo que sea, si por predicar a Cristo, si por malas decisiones, si por descuido en nuestra vida espiritual, azote es azote. ¿Y duele? Claro que duele. ¿Y qué hacemos después de haber sido azotados? Maldecimos, lloramos, gritamos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos derrumbamos? ¿Nos enojamos con Dios? Dice la Biblia que a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros estaban escuchándolos. Wow. ¿Y a quién se le ocurre que después de tremendo castigo ponerse a cantar, ponerse a alabar a Dios? ¿Qué saldría de nuestra boca después de unos dolorosos azotes? ¿Por qué permitiste esto, Señor, si soy tu hijo? ¿Por qué si yo te sirvo, Señor? Dice la palabra de Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Estás siendo azotado, mi hermano? ¿Te sientes encadenado, hundido en una profunda celda? Pues es hora de alabar, de bendecir a Dios, porque cuando nosotros comenzamos a alabarle, a bendecir su nombre y a orar a Él, hay un mover sobrenatural que hace que seas libre de toda cadena y que toda celda, por muy profunda que sea, se abra. Y aparte, bendecimos a los demás. Dios quiere escuchar nuestra voz. Dios quiere que nuestro corazón y nuestros labios le alaben al mismo tiempo. Nuestra alabanza es un olor fragante delante de Él. Y cuando somos obedientes y empezamos a cantar en medio de las tribulaciones, en medio del temor, cuando le adoramos con todo, Él nos hace libres de todo aquello que nos ata, que nos encarcela y que nos azota. Cuando el miedo, cuando el temor nos invade, cuando nos paniqueamos, dicen ahora, cuando estamos frente a cualquier circunstancia que nos abruma, es el momento de alabar con voz audible. Cuando estamos preocupados, cuando nuestros pensamientos son puras mortificaciones, es tiempo de adorar con voz que se escuche. Cuando lo único que quieres es meterte abajo de las cobijas y no sacar la cabeza y estar llorando, es el tiempo de alabar y de adorar a nuestro Señor con voz clara, perceptible a los demás, que no te interese que el vecino diga que está loco. Ellos ponen una música horrible y nosotros nos tenemos que aguantar, pues que se aguanten con la de nosotros.
Y no es cuestión, mi hermano, de tener ganas, no es cuestión de sentirse bien, no es cuestión de querer hacerlo. Si queremos salir victoriosos del medio de los filisteos, este es el primer paso. Alabar y bendecir a Dios con nuestra voz. Porque ¿sabes qué sucede cuando alabas a Dios en medio del temor y el miedo? Desaparece. Cuando empiezo a alabar y a bendecir el nombre del creador de este precioso universo tan hermoso, cuando tú reconoces lo grande y poderoso que es Él, entonces veo que Él puede encargarse de mis problemas, que no hay situación grande o difícil para Él, que Él tiene el poder para controlar, para atender cualquier situación. Cuando veo la magnitud del Dios al que amo, al que le creo y sirvo, las cosas, mis problemas, no se hacen nada. Si únicamente pasamos del problema a la petición, ay, es una queja amarga nomás. Unas vanas repeticiones que hacemos como queriendo apresurar a Dios. ¡Ey! Mueve tu mano aquí. Ya necesito tu favor, pero para ayer. Si vemos el modelo de oración que Jesús nos dejó allí en Mateo 6, comienza bajo este principio. Dice, y vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La alabanza y la adoración elevan a Dios en nuestros corazones, nos ayudan a ver su grandeza, su majestad, y vemos que Él es más grande que cualquier cosa. Allí estaba David, metido en una situación en la que él solito, nadie le dijo que fuera y se metiera. Había cometido tontería tras tontería, no había vuelta atrás, pero yo creo que David en medio de todo esto se acordó de Dios y le dice: Señor, la regué, cometí un grandísimo error, pero tú me puedes ayudar a salir de esto. Dice el verso 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El 5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Debemos reconocer delante de Dios nuestros temores. Mientras David está escribiendo este salmo, él está haciendo memoria de lo que pasó allá en Gad. Recuerda cómo los habitantes lo ven y lo reconocen y dicen: ese es el hombre que mató a Goliat, ahí está, ese es el rey de la tierra al que le cantaban. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Ahí está. Pero David no se quedó hundido allí en el temor, en la situación, sino que él mismo dice que buscó al Señor. ¿Y qué pasó? Dios lo escuchó, dice, Él lo oyó y lo libró, y no de uno, dice, o no de ciertos o de algunos, sino de todos sus temores. Y aunque se había comportado como un loco, aunque actuó mal, erróneamente, actuó en su carne, David buscó al Señor con su corazón. Yo me pongo en el lugar de David y yo creo que le decía: Dios mío, perdóname, me equivoqué, la regué, estoy en un problemón. Te lo ruego, ayúdame, no me desampares, te lo suplico. Ya no sé qué hacer, Señor. Si no me ayudas me van a matar, soy hombre muerto, tengo mucho miedo. ¿Y qué hace nuestro Dios amoroso? Lo ayuda. En vez de dejarlo hundido en el problema en el que se metió, lo ayuda, lo libra de la mano del enemigo, no le da la espalda y le dice: mira, David, tú te metiste en este lío,
tú no pediste mi opinión, ahora me buscas cuando tienes el agua hasta el cuello, así como te metiste en esta, pues tú también sal de esta. Todo lo contrario, Dios lo ayuda, lo saca del problema y salva su vida. Y esto es algo que debe de darnos gran gozo, que Dios sea tan misericordioso, grande en misericordia, dice su palabra, y tardo para enojarse. Que Dios nos ame tanto, que siga fiel a pesar de nuestra infidelidad. Que Dios nos ame tanto a pesar de las terribles equivocaciones que cometemos, que no nos deja morir dentro de los problemas en los que nos metemos por no pedir su consejo ni su guianza. Quizás nosotros no hubiéramos actuado como Dios actuó. Yo le hubiera dicho: ay, David, tú te metiste en este lío, mijito, la bronca es tuya, ahora ve cómo sales de él. Yo no te mandé que anduvieras en camisa de 11 varas, tú no buscaste mi consejo, tú hiciste tu voluntad. Mira nomás, bonita cosa, el héroe de Israel, el rey ungido, como loco, con la baba chorreada, figura la tuya, ya ni la haces. ¿Qué hacen los papás cuando llegan? No, aquí no hay de esos, de unos que nos han contado. ¿Qué hacen los papás cuando llega el hijo mordido, golpeado, cortado, porque se fue a dar una vuelta al parque en la bicicleta y tú le habías dicho que no lo hiciera? Quítate de aquí, no te quiero ver. No, te lo dije, somos re buenas las mamás, te lo dije, te dije que no cortaras así el aguacate. Eso pasó en mi casa. ¿Verdad? Eso hacemos. Pero Dios, no, aquí Dios no le echa en cara a David su grandísimo error. En vez de eso, lo ayuda, lo rescata, no lo deja a merced de la situación en la que él se había metido. David nos dice que el Señor oyó su ruego y lo libró de esa situación. Tenemos un Dios fiel que no cambia esa fidelidad aunque nosotros no seamos fieles. Tenemos un Dios tan bondadoso y compasivo que cuando tenemos temor podemos clamar con toda confianza y seguridad a Él y Él nos oye. David se dio cuenta el estado miserable en el que se encontraba por no haber pedido el consejo de Dios para hacer las cosas. El verso 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová. Y aún con todo y que David estaba pobre, tuvo que pedir comida, no traía armas, no traía ejército, no tenía una corte imperial a pesar de ser rey, no tenía nada, no tenía casa, se tuvo que meter a una cueva. Pero aquí no habla de cosas materiales, sino al hecho de que era débil, a que ha cometido una equivocación, un error muy grande. Ahí preocupado, solo, se da cuenta de su debilidad y clama a Dios. Está solo, tiene miedo y él clama a Dios. Y nadie estamos exentos de estar en situaciones que nos den temor. Afortunadamente Dios desea librarnos de todos nuestros temores, de todas nuestras angustias, de todas nuestras aflicciones, de todas nuestras preocupaciones. Dios quiere que depositemos en Él nuestras cargas, nuestros pesares, nuestros trabajos, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Dios quiere darnos paz a nuestros corazones a pesar de los tiempos. Él quiere darnos descanso, Él quiere cobijarnos en medio de las tormentas de la vida. Alabar a Dios en medio de nuestros temores no es cuestión de que si quiero o tengo ganas. La vida cristiana no es cuestión de hacer las cosas cuando tengo ganas o cuando me siento bien. Es cuestión de ser obediente, de obedecer a Dios en todo tiempo.
Este salmo también hace referencia a algo que es vital en la vida del creyente y es la oración. En el verso 4 leemos: busqué a Jehová. En el 6, este pobre clamó. En el 10 dice: los que buscan a Jehová. En el 15 leemos: dice que los oídos de Dios están atentos al clamor de los justos. Y el 17 dice: claman a Jehová. Vemos que son palabras que denotan gran intensidad, buscar y clamar a Dios. En alguna ocasión leí que cuando confiamos tenemos puestos los ojos en Dios, y cuando tememos tenemos puestos los ojos en el hombre o en la situación. Si nosotros estamos viviendo en temor, le estamos dando entonces el primer lugar al hombre o a la situación por la que atravesamos, y estamos quitando a Dios del lugar que le corresponde, quitándole la soberanía a Dios de nuestras vidas. Cuando tenemos confianza, cuando Dios tiene el primer lugar tal como le corresponde, no hay temor que venga a nuestra vida. Cuando nos estamos dejando dominar por aquello que nos causa temor, estamos haciendo eso más grande que Dios. Todos creemos que tenemos un Dios grande, poderoso, que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Todos creemos que se hizo hombre, que resucitó al tercer día, que un día va a venir por nosotros y nos va a llevar a un lugar precioso. Sí lo creemos, ¿verdad? Bueno, pues eso es algo que únicamente un Dios poderosísimo lo puede hacer. Entonces, ¿cómo no va a poder solucionar cualquier problema que nosotros tengamos? Debemos, mediante la oración, darle a Dios la confianza que merece tener. Y además debemos de creerle que Él nos va a dar su provisión. Y uno de los puntos más sobresalientes precisamente en este salmo es que va del problema a la solución, de la necesidad a la provisión. Este salmo tiene muchas veces la palabra salvó o libró. Dios escucha nuestras oraciones y nos da la solución. En el verso 4 tú puedes leer que Él me oyó y me libró. Igual en el verso 6, que Él oyó y libró. En el 9 dice que nada falta a los que le temen. En el 10 dice: los que le buscan no tendrán falta de ningún bien. En el 17 dice: claman y Jehová oye y los libra. Y en el 18 dice: cercano está el Señor y salva. Y el 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Vemos pues que Él nos librará, nos proveerá, nos alumbrará, nos salvará si tememos, Él nos rodeará. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él, ser temerosos de Él, buscarle y dejarle tomar el lugar en nuestras vidas que a Él le corresponde, quitar el miedo del trono y poner a Dios en el trono que le corresponde. Y en el verso 7 encontramos algo maravilloso, algo tan sublime y hermoso que va más allá de las palabras. Nuestro Padre Celestial nos provee o nos da un defensor, un salvador, un protector muy, muy especial. Y dice, yo creo que todos no sabemos este versículo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los estudiosos en la palabra dicen acerca de este versículo que se trata de una cristofanía, es decir, una aparición preencarnada de Jesucristo. En Lucas 2 vemos que Jesús llega a este mundo a través de María, pero ¿es ahí cuando Jesús empezó a existir? Desde luego que no.
Él es el eterno, Él siempre ha sido y Él siempre ha estado. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Y en el Antiguo Testamento lo encontramos como el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Después de la encarnación de Jesús en el Nuevo Testamento ya no volvemos a encontrar el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Ya no aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque ya está Jesús, no se le necesita. En el Antiguo Testamento, el ángel del Señor aparece en ciertas circunstancias o para tratar ciertas situaciones o ciertos problemas, como con Agar en el desierto. Así que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios nos ha dado a Jesucristo como un defensor, un protector, alguien que sería como un guardaespaldas en estos tiempos, con la diferencia que las escoltas de guardaespaldas solo las pueden tener quien las pueda pagar. Además que los guardaespaldas se cansan, duermen, muchas veces mueren, pero los que tenemos temor de Dios, Él nos ha dado un defensor que no duerme, que no se cansa, que no toma vacaciones, que además es inmortal, que no puede ser herido ni lastimado. Jesús mismo con nosotros, cuando tenemos temor, acampando alrededor de nosotros y defendiéndonos. Cuando estamos pasando por cualquier situación en la que nos provoca pues temor, angustia, el Señor está acampando, es decir, Él ya puso su habitación alrededor de nosotros, nos está rodeando. No tenemos que esperar a ver si Él tiene un tiempo disponible o si tiene un lugarcito allí en su agenda para venir a ayudarnos. Dios dice que acampa en tiempo presente, no que acampó en un pasado o que acampará en un futuro. Y esto es algo que está ocurriendo hoy en nuestra vida. Él está con nosotros, Él está siempre en medio de nuestros temores. Jesús venció nuestros temores en la cruz y Él prometió que nunca nos dejaría, que nunca nos iba a abandonar. Y está con nosotros, lo sintamos o no. Pero la vida cristiana no debe basarse en lo que sentimos, sino en lo que creemos. La vida del creyente no es fácil. Jesús dijo que íbamos a pasar por muchas aflicciones, pero que Él nos iba a proveer con su paz, que confiáramos en Él porque Él ya había vencido. Y a veces las situaciones por las que atravesamos sí son agobiantes. A veces ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Y en este mismo salmo encontramos eso, que muchas, dice el verso 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos va a librar el Señor. En esta vida va a haber muchas situaciones en las que nos vamos a ver rodeados de filisteos, que tendremos frente a nosotros a un Abimelec como David, y vamos a tambalear y nuestra fe a veces como que quiere flaquear, pero tenemos esta preciosa promesa. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y Dios cumple sus promesas. Dios en su infinita misericordia y su inagotable amor no nos abandona en un mar de temores ni de angustias, no nos deja a la deriva, no nos condena a vivir en el temor, no nos condena a vivir en el fracaso, en los errores que cometemos. Él nos ha dado ya armas para vencer y para vivir una vida de acuerdo a su voluntad, una vida victoriosa. Y voy a terminar con una reflexión que leí hace unos días. Permítanme tomar poquita agua. Y dice
una persona que se estaba preparando para dar una conferencia y que decide llevar una naranja para ejemplificar lo que iba a compartir. Cuenta este hombre que empezó a platicar con un joven que estaba enfrente, ahí en la audiencia, sentado en primera fila, y le dijo: si yo exprimiera esta naranja tan fuerte como pueda, ¿qué podría salir de ella? Pues el joven lo ve así como diciendo, pues jugo, obvio. ¿Crees que podría salir jugo de manzana de ella?, preguntó el conferencista. Claro que no, le dijo el joven, ¿cómo crees? ¿Y jugo de toronja? Desde luego que no. ¿Y jugo de zanahoria? Tampoco. ¿Qué saldría de ella?, pregunta el conferencista. Jugo de naranja, obvio. ¿Por qué? ¿Por qué cuando exprimo una naranja sale jugo de naranja?, vuelve a preguntar el hombre. Bueno, pues es una naranja y eso es lo que tiene adentro, jugo de naranja, contestó el joven. Tienes toda la razón, le contesta el conferencista. Ahora vamos a suponer que esta naranja no es una naranja, sino que eres tú. Y alguien o algo te aprieta, te apachurra, pone presión sobre ti, dice algo contra ti y sientes temor, te ofende y fuera de ti sale ira, amargura, miedo. ¿Por qué sale eso? El joven le contestó, porque eso es lo que hay dentro. Mis queridos hermanos, ¿qué sale de nosotros cuando la vida nos aprieta, nos exprime, nos apachurra, nos oprime? Si el temor, si el dolor, si el miedo sale de nosotros, es porque eso es lo que hay dentro. No importa qué o quién nos apriete, lo que sale de nosotros es lo que hay dentro. Y lo que está adentro de cada uno depende de ti. Es nuestra elección. Cuando alguien te presiona, te apachurra y sale amor, sale alabanza, sale adoración, es porque es lo que tú has permitido que esté dentro de ti. Las pruebas son necesarias en nuestra vida. Las pruebas quitan de nosotros lo que no es de Dios y nos acercan más a Él, además de que nos permiten ver qué hay realmente en nuestro corazón. Cuando a Jesús lo exprimieron, cuando a Jesús lo apachurraron, ¿sabes qué salió de Él? Perdón, amor y misericordia. Cuando a David lo exprimieron, salió alabanza, salió adoración, un clamor que lo hizo comprobar el amor, la misericordia y la provisión de Dios. ¿Qué sale de nosotros cuando somos exprimidos? Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar
quieres ser una alabanza para gloria de su nombre, si tú quieres ser ese perfume que se derrama a los pies del Señor, te invito a que te levantes y que cantes con nosotros esta preciosa alabanza. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, me he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Señor amado, tú eres digno de recibir de continua alabanza y adoración de nuestros labios y de nuestro corazón. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Rey. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y queremos convertirnos, Señor, de pies a cabeza en una alabanza para ti, Señor. Queremos ser ese olor fragante delante de ti. Si tú te regocijas con cánticos sobre nosotros, Señor, así nosotros queremos regocijarnos en ti con cánticos audibles. No importa la situación, no importa las circunstancias, Señor. Tú eres más grande que eso. Tú eres merecedor de toda nuestra alabanza. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.